nosotros trabajamos en la generación de terreno para aplicaciones interactivas de forma procedural. Esto es que nosotros, por ejemplo, generamos terreno sin necesidad de que el usuario intervenga para aplicaciones pues como pueden ser videojuegos, como pueden ser aplicaciones móviles. Lo que nosotros hacemos es cogemos una ruta real, que es una ruta de GPS, y a partir de esa ruta real la mantenemos y adaptamos un terreno de forma automática a esa ruta. Pues el Virtual Runner consiste básicamente en la generación de un terreno de forma procedural. Esto quiere decir que se genera automáticamente en función de unas coordenadas de ruta que tú le pases. En concreto este proyecto está pensado para ser desarrollado con Unity y es un motor que es bastante versátil, nos permite desarrollar el producto para muchas plataformas. La frontera, dijéramos, entre los datos reales y los que nosotros generamos sea suave, no hayan picos y todo parezca un símil de terrenos reales. Ahora estamos trabajando en una segunda fase que es la de colocación de especies vegetales de forma automática, de árboles y plantas, y luego nos queda pues todo el tema de texturación del terreno, queremos añadir efectos atmosféricos, por ejemplo, como lluvia, nubes, etc. Y sobre todo estamos muy interesados en que la parte visual, lo que está cerca de donde corre el jugador, sea lo más realista posible. También queremos hacer un poco de transferencia tecnológica, es decir, que la investigación generada no se quede simplemente en investigación teórica y que pase ya a formar parte del producto que estas empresas pueden comercializar o incluso a lo mejor, ¿por qué no sacar de aquí una empresa, dijéramos, de aquí con participación de la UGI? Cuando la gente corre en cinta, dentro de un recinto determinado es muy aburrido, entonces nosotros pensamos que estaría muy bien que al mismo tiempo que se hace deporte y que se está moviendo en cinta, en lugar de ver la típica tele que está para distraerse, poner una pantalla en la que a medida que nosotros fuéramos corriendo y poniéndole distinta elevación a la cinta, pues se fuera generando un terreno adecuado al tracking que nosotros hemos cargado en la cinta de correr. ¿Esto para qué puede servir? Pues para que a lo mejor un entrenador, un corredor habitual que haga maratones pueda descargarse la ruta de GPS del maratón que quiera hacer y en función de esa ruta de GPS modificar un terreno virtual para él, con una cinta de correr, entrenar en su gimnasio local o incluso en su casa. Nosotros queremos gamificar ese deporte, o sea, de forma que mientras estás corriendo puedes estar luchando o puedes estar huyendo o puedes tú incluso girar un poco a lo mejor el cuerpo para cambiar un poco la vista de la cámara y poder visualizarlo. Incluso a lo mejor nosotros estamos mirando ahora lo de la Kinect para a lo mejor responder con los movimientos del cuerpo, que te los lea la cámara, el Kinect, y que en base a tus movimientos del cuerpo la cámara la puedas controlar. El juego que hemos desarrollado está pensado para que la gente pueda entrenar en los gimnasios de forma bastante más divertida que lo que hace ahora, ¿no? De forma que incluso puedas quedar con amigos que están en otros sitios del mundo para poder correr con ellos, incluso establecer competiciones en los que varios jugadores puedan correr dentro del mismo entorno virtual. Mucha gente igual no tiene cerca o no tiene tiempo para ir a correr, o hace mal tiempo, hace mal día, entonces si vas al gimnasio, que igual se te puede hacer muy monótono estar trotando una cinta con el mismo paisaje y el ambiente, corriendo con el Virtual Runner, pues puedes elegir el ambiente que quieras y la cinta se va adecuando a ese medio. Yo creo que es interesante, digamos, es una aportación más que pues, el ámbito de la comunicación puede aportar dentro del interés general que es el de motivarnos todos a realizar ejercicio físico. Comentar que sobre las personas sanas es interesante al menos realizar 150 minutos a la semana de ejercicio.